Buenos días. Esta es la segunda parte de la primera clase del curso de preceptores, el rol del preceptor en el acompañamiento de las trayectorias escolares. En la segunda parte lo que vamos a hacer es profundizar una serie de conceptos que tienen que ver con una analítica del rol del preceptor para poder entender y para que cada uno de los preceptores que se está desempeñando en este rol muy importante de las prácticas educativas del nivel medio, y como sucede en esta oportunidad, preceptores también del nivel superior, puedan pensarse a sí mismos, puedan entenderse, interpretar qué es lo que les está pasando en sus prácticas, en su vida cotidiana, en sus relaciones con sus superiores, con los alumnos, con los profesores. Bueno, primero tenemos entonces que definir lo que es rol, ¿sí? No podemos entender el concepto de rol si no entendemos primero las instituciones sociales existentes en las sociedades modernas. En realidad las instituciones sociales han existido siempre, no solo en las sociedades modernas. Lo que acontece a partir del desarrollo de los estados modernos, de las sociedades modernas, del surgimiento, por ejemplo, del capitalismo como sistema económico, es la tipificación de cierto tipo de instituciones que satisfacen necesidades sociales, que son necesidades colectivas, no son necesidades individuales. De esa manera, toda sociedad desarrolla un conjunto de prácticas para satisfacer esas necesidades. Necesidades como la educación, en el caso puntual que estamos estudiando nosotros, pero también necesidades como el de la salud, como el de la necesidad de satisfacer la alimentación, necesidades diversas que tienen que ver con el mundo contemporáneo. Las instituciones educativas surgieron con los orígenes del Estado moderno, cuando la educación comenzó a concebirse como un derecho público, como un derecho de toda la sociedad. De esa manera se comenzaron a desarrollar este tipo de prácticas en donde el Estado es el garante de brindar a los jóvenes, a nuevas generaciones, la educación, la transmisión de la cultura necesaria. En ese sentido, los roles son aquel conjunto de actividades articuladas de tal forma que es pasible de ser desempeñada, llevada adelante por una persona. ¿Sí? Eso es un rol, puede ser desempeñado por una persona. En el caso del preceptor, bueno, es una función que aparece, como ya lo vimos históricamente, en cierta manera de buscar el disciplinamiento y en la actualidad el acompañamiento de trayectorias escolares. ¿Sí? Bueno, visto lo que es el concepto de rol, vamos a meternos un poquito en lo que es el rol del preceptor. Para poder entender entonces qué es lo que pasó con el preceptor, hay que entender un poco qué ha pasado entonces con las instituciones modernas. Existe un sociólogo francés que se llama François Dubet, que habla de que las instituciones modernas que alrededor del siglo XIX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX tuvieron su auge, su eficacia, su punto cumbre de importancia y de valor en las instituciones sociales. En la época postmoderna, estas instituciones, como ser, por ejemplo, las instituciones educativas, comenzaron a tener cierto declive, porque los ámbitos de socialización dentro de lo que es la cultura moderna comenzaron a desplazarse a otro tipo de prácticas, por ejemplo, los medios de comunicación y en la actualidad, sobre todo, las redes sociales, ¿sí? Son lugares en donde la gente aprende significados, sentidos, valores que son para ellos prioritarios, desplazando a lo que era el lugar de la escuela. En ese desplazamiento de las instituciones modernas, el rol del preceptor también ha ido transformándose, ¿no es cierto? De aquella época en donde el disciplinamiento era su principal función, hoy en día se redefine, se reconfigura este rol. ¿Qué pasa con el rol del preceptor? Hay que entenderlo, como explica François Dubet, cierto tipo de profesiones que se desempeñan adentro de las instituciones modernas. Instituciones, como habíamos dicho, de la salud o instituciones educativas, como es el caso que estamos analizando. Dentro de las instituciones educativas y dentro de las instituciones de la salud existe un tipo de trabajo que Dubet le llama el trabajo sobre los otros. Ese trabajo sobre los otros lo desempeñan ciertos profesionales que tienen como finalidad formar la subjetividad de la persona, transformar conductas, apoyar emocionalmente. En este sentido, tenemos que entender al preceptor como un profesional de la educación que tiene a su cargo este tipo de actividad. ¿Sí? Podemos ser puntuales con ello y decir, bueno, la función actual del preceptor tiene que ver con esto, con acompañar la vida, la trayectoria, la situación escolar de los alumnos que están a su cargo. En ese sentido, podemos encuadrar el rol del preceptor
dentro de lo que concebimos como los oficios del lazo. Los oficios del lazo también tienen que ver con una mirada. La pedagoga Graciela Frigerio define los oficios del lazo, al igual que David, como aquel tipo de profesión, de oficio, de rol en donde en las instituciones una persona se dedica a acompañar la vida, la trayectoria, la situación escolar, en el caso de las instituciones educativas, de los alumnos que tienen que desempeñar sus actividades, su aprendizaje en el marco de las instituciones educativas. En ese sentido, nosotros que buscamos profesionalizar el rol del preceptor, consideramos que debe ser considerado el preceptor como un profesional de los oficios del lazo, ¿sí? Esto en la medida en que cada vez observamos más la importancia que tiene el preceptor en la vida cotidiana de los grupos, de los alumnos individualmente, y por qué no también del vínculo que tiene el alumno con sus compañeros, el alumno con sus profesores, el alumno con los mismos directivos. Por lo cual, de derecho podríamos decir que los preceptores deben ser considerados como oficio del lazo. Dicho esto, vamos a volver a lo que es el análisis que hace François Dubet sobre este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Los oficios del lazo en términos de Graciela Frigerio o el trabajo sobre los otros en el término del mismo François Dubet. François Dubet dice que en el traspaso de la sociedad moderna, con su eficacia, con su armonía en tanto satisfacción de las necesidades de la sociedad moderna, a lo que es la sociedad posmoderna, con instituciones que ya parecen vetustas, que ya parecen que están desgastadas, que no responden a las necesidades de las sociedades contemporáneas, los oficios del lazo o el trabajo sobre los otros ha ido también en un proceso de transformación. ¿Cómo podemos entender ese proceso de transformación? Bueno, existen 3 categorías de análisis que desarrolla David para pensar este tipo de trabajo, ¿sí? Esas categorías son el oficio, entendiendo por oficio todo lo que tiene que estudiar una persona para desempeñarse en ese rol en las instituciones sociales e instituciones educativas, el rol, que es lo que cada institución en particular le demanda y le exige a su trabajador en función del marco de actividades que desarrolla la institución, y finalmente lo que es la personalidad, lo que cada uno de los profesionales brinda, pone de sí mismo, le dedica a su trabajo, ¿sí? En las sociedades modernas, dice David, estas 3 categorías, estas 3 dimensiones del hacer del preceptor se armonizan de tal manera que se equilibran y brindan cierto tipo de satisfacción al profesional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el profesional que estudia una carrera en la sociedad moderna encontraba el lugar específico donde desempeñarse. Por ejemplo, si estudiaba de docente, encontraba el lugar de docente. Si estudiaba de psicólogo, encontraba su lugar de psicólogo de las instituciones educativas. Si estudiaba de asistente social, encontraba su lugar de asistente social. Y David dice, en la sociedad contemporánea, esa armonía entre estudio, o sea, oficio, entre el rol, lo que pide la institución, y lo que tiene que brindar la persona de sí mismo para poder hacer eficazmente su trabajo, se ha desarticulado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el rol de preceptor encontramos personas que no han estudiado cuestiones que tienen que ver con lo educativo, cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, no han estudiado disciplinas que tengan que ver con el apoyo psicológico, la comprensión social de la situación de cada alumno, y al contrario, también encontramos personas que están sobrecapacitadas muchas veces para ese rol porque son licenciados, magíster, tienen muchos cursos, ¿no es cierto? Y ellos encuentran que el rol del preceptor le es demasiado poco para su desempeño profesional. Esto está pasando en las sociedades posmodernas, ¿sí? Se ha desarticulado el oficio del rol y de la personalidad. ¿De qué manera la personalidad se ha desarticulado? Antes, en la sociedad moderna, cada uno sabía lo que tenía que dar a su trabajo, su dedicación, su responsabilidad, y sabía que en esa entrega iba a ser reconocido, ¿sí? En la posmodernidad, la persona siente que muchas veces entrega de más, da mucho de sí mismo, pone mucho de su persona y no recibe la recompensa adecuada a esa entrega o a esa dedicación personal. También la persona que entrega mucho es capaz de decir que, personas que no entregan lo que ellos entregan, no se brindan como ellos se brindan, son muy reconocidas, habiendo un desbalance en este sentido en relación a lo que cada uno pone de personalidad en su tarea cotidiana, ¿sí? Otra cuestión que tiene que ver con el rol del preceptor es con las 2 funciones específicas del
rol del preceptor. Nosotros, equipos interdisciplinarios que trabajamos de asistente escolar en las instituciones educativas, vemos claramente la división entre estos dos ámbitos de trabajo del rol del preceptor. Por un lado, la función administrativa, que es aquello que puntualmente le exige la institución escolar a cada preceptor, que tiene que ver con el llenado de los papeles, con el acompañamiento de la asistencia, con el control de los horarios de preceptores, y todo aquello que debe ser registrado por medio de los papeles, por medio de la escritura, en la actualidad, bueno, en las mejores instituciones por medio de las computadoras, de los software, bueno, eso tiene que quedar registrado en algún lado. Una de las funciones puntuales que le exige principalmente una institución educativa a un preceptor es esta, la función, nosotros le llamamos administrativa, el llevar por medio del registro todo aquello que hace el alumno o el profesor. Después vemos otro tipo de función que siempre ha sido nombrada a medias, que no es reconocida del todo como propia de la función del preceptor, como propio del rol del preceptor, que tiene que ver con la función pedagógica o aquello a lo que nosotros definimos como función pedagógica. La función pedagógica es esa función en donde el preceptor tiene que dedicar parte de sí a la construcción del vínculo con los alumnos que tiene a su cargo, ¿sí? Acá podríamos confundirnos y decir, la función pedagógica, entendida en sentido común, tiene que ver con el enseñar, y eso es tarea del docente. Entonces no le correspondería desde esta perspectiva al preceptor cumplir una función pedagógica. Pero nosotros vamos más allá de la enseñanza y del aprendizaje. Vemos que en el rol entre el docente y el alumno y entre el preceptor y sus alumnos hay otro tipo de aspecto que tiene que ser considerado para que el aprendizaje sea posible. Y ese es el tipo de vínculo que construye el adulto con el joven, el adulto con el niño, el adulto con el adolescente. A eso nosotros, en relación al preceptor, le llamamos función pedagógica. Y nosotros hemos organizado esta instancia de capacitación pensando no en enriquecer la función administrativa, que se lo puede hacer por otros días, sino en enriquecer, conceptualizar, visualizar lo que es la función pedagógica, o sea, la capacidad que tiene cada uno de los preceptores de construir y enriquecer el vínculo con sus alumnos, favoreciendo a partir de ese vínculo lo que es la trayectoria escolar y sobre todo la construcción de proyectos de vida, ¿no es cierto? Y un enriquecimiento de la identidad de cada uno de los jóvenes. Bueno, hasta acá sería un marco general, conceptual, una estructura para que cada uno de ustedes, preceptores, pueda entender de qué trata esta primera clase del curso de preceptores.